El musical de The Wicked siempre ha sido una historia que ha atraído a muchas personas, ya no solo porque es un giro argumental a toda la historia del Mago de Oz que posiciona a la supuesta villana, Elphaba, como una protagonista, sino que también nos da una disertación sobre el prejuicio y la importancia de la amistad. La trama de esta película ha influenciado a millones de personas que la han visto, incluso a la propia Ariana Grande, que le marcó tanto esta historia de pequeña que quiso tener un papel principal en esta obra, por lo que no sería de extrañar que hayan personas en internet que se obsesionen con alguno de los personajes de este musical, incluso si esa obsesión les lleva a convertirse en el villano principal del Mago de Oz. Hoy vamos a estar hablando del caso de Elphaba O'Brien Doherty, creo que es Doherty, no sé cómo se pronuncia, la verdad, algo así. Quien tiene un historial bastante curioso, ya que vamos a contar una historia que va desde fingir diagnósticos médicos graves hasta estafar a sus propios seguidores con fondos para hacer una transición, también pasando por ir a tiendas a probarse ropa mientras tenía una enfermedad infecciosa a la piel y muchas cosas más. Hoy vamos a estar repasando toda la historia caótica, trágica, curiosamente como la historia de The Wicked y la documentada caída de esta figura tan divisoria en TikTok. No. You are amazing. So are you. So are you. I'm not. Y aquí también tengo que hacer un disclaimer. Sí, el personaje que os traigo hoy es una persona trans, pero obviamente, como digo en todos mis vídeos, el que sea una persona trans no significa que represente a una comunidad, así que no quiero ver comentarios de personas diciendo que por lo que sea siempre son las personas trans cuando hago vídeos de personas que no son trans y personas que son cis, hetero, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, que son malas personas, porque yo no creo que el ser de cierta orientación sexual te haga ser mala, sino que simplemente por cómo es cada persona. Pero bueno, solo para dejar en claro que esto no es una representación de lo que son las personas trans, solo resulta que este caso es de una persona trans, ¿no? Que hay mucha gente que luego me dice que es que solo hablas de personas trans o lo que sea. Hablo de muchas personas, traigo 3 vídeos a la semana. Así que con ese disclaimer hecho, nos vamos con la historia de Elphaba. Nació en Barnstaple, Inglaterra, creo que es Barnstaple, Inglaterra, asignada de nacimiento como varón. Su infancia fue bastante complicada y tras identificarse como una persona trans desde bastante joven, sufrió un acoso escolar constante y un aislamiento emocional que la marcó profundamente. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión de sus primeros años no fue el trauma escolar como tal, sino el teatro musical. A los 8 años asistió a una función del musical de The Wicked en el West End de Londres y esa experiencia encendió una chispa que jamás se apagaría. No fue simplemente que le gustase la obra como a cualquier persona. Se convirtió en una obsesión absoluta que absorbió por completo toda su personalidad. Se identificó tanto con la protagonista de Bella Verde que se terminó cambiando el nombre de forma legal a Elphaba O'Brien Doherty. Empezó a cantar las canciones de la obra a todas horas como si realmente viviese en el musical. Convirtiendo así esta historia ficticia en su mecanismo de defensa ante todas las adversidades con las que se encontraba. Sus primeros pasos haciendo contenido no fueron en TikTok, de hecho fueron en una plataforma llamada Likee allá por 2019. Likee tenía una moderación de seguridad mucho más laxa con las personas menores y Elphaba no tardó en meterse en problemas. Tras unirse a una agencia para monetizar sus directos, acabó siendo suspendida y baneada durante un año por comentarios completamente inapropiados con menores ante la cámara. A follow and a shout out in front of 2,500 people and, want me to compliment you. Say me in the chat and to get a guaranteed pic, send a fake smile. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dio una respuesta que dejaba ver bastante bien su falta de criterio. Dijo que como veía a otros usuarios haciendo exactamente lo mismo o incluso cosas peores sin recibir críticas, pensó que estaba permitido y que era normal. Además de esto, se descubrió que participaba en chats grupales con menores de edad, manteniendo conversaciones totalmente fuera de lugar. Because I'm dumb in a group chat with 10-year-olds. So, I don't have any memory of this, but even if this was true, those dates, right? I was 17, so I'll be classed as a... You play Roblox, what that makes you? So you're saying every adult that plays Roblox is a predator? That's really funny, okay. So you're saying that every person that makes a Roblox game is a predator? That make sense, because Roblox is actually made by adults, and
people make money from Roblox as well. I don't play it anymore because I have grown out of it, but I played Roblox when I was a child. Algo que en su momento no sería bastante criticado, ya que el Fava no era conocida en esta época, pero sí que sería bastante usado a futuro, así que quedaros con ello. Llegó el año 2020 y el Fava dio el salto oficial hacia la plataforma de TikTok. Al principio todo su contenido giraba en torno a su única y ruidosa obsesión: cantar en directo la canción principal de The Weeknd, casi siempre desafinando y ofreciendo actuaciones excesivas en plena calle que daban bastante cringe. Pero el momento en el que su perfil explotó en visitas y en viralidad no fue por su talento, sino por un incidente que sufriría en la calle. Durante una de las transmisiones en vivo que ésta hacía en la vía pública, un grupo de adolescentes se acercó por la espalda, le arrancó la peluca de un tirón y se burló de ella. No, why do you find it funny? Why do you find it funny? Why do you find it funny? Why do you find it funny to hurt someone like that? Can I wear it? Can we move? Can we go, please? Corner, please, please. Corner, please. You corner, please, please. I am. They're cheap. They can't do it on their own, so don't worry about it. They're going to grow up, they're going to work in factories, they're going to be plumbers, they're going to be fit. Just carry on doing what you're doing, because it doesn't matter. Okay. Obviamente nadie se merece sufrir el acoso en la calle y obviamente mucha de la audiencia que vivió todo este momento empatizó con ella, aunque a muchas personas no le cayese bien o pensasen que daba cringe. El problema vino con lo que hizo después, ya que como toda theater kid o niña musical, ¿no? Niña de musicales, de teatro, etcétera, etcétera, en lugar de apagar el directo o procesar la mala experiencia que había vivido fuera de las redes sociales, el Fava decidió exprimir el incidente para sacarle el máximo rédito posible. Estuvo horas llorando frente a la cámara, registrando su colapso de forma tan dramática y ensayada que la gente empezó a notarlo como un espectáculo calculado simplemente para dar lástima. Ahí descubrió algo muy peligroso: la pena generaba likes, y los likes también generan dinero. A partir de ese momento su canal cambió drásticamente, pasó del contenido friki sobre el teatro y de The Weeknd a una búsqueda agresiva de dinero y viralidad. Empezó a hacer directos casi las 24 horas del día, pidiendo regalos en TikTok bajo cualquier pretexto, diciendo que no tenía para pagar el alquiler o que no le alcanzaba para comer. When you can't afford to gift me, but you still support me, you can do this for free. You can double tap the screen. But if you can financially support me, do it. Let's get all the money. Sin embargo, a los pocos días de llorar por falta de dinero, se la veía comprando y gastando dinero en comida basura carísima o presumiendo de que iba a ir a ver el musical en un teatro nuevo. Cuando sus propios seguidores empezaron a confrontarla por todas estas mentiras, lejos de disculparse, su actitud se puso aún más prepotente y egocéntrica, llegando a decir a su audiencia que se aguantaran y que estaban celosos porque ella ganaba en una transmisión lo mismo que ellos en toda una semana de trabajo. Por otro lado, creó un servidor de Discord exclusivo para usuarios que le enviaban los regalos más caros, y si alguien dejaba de apoyar con sumas altas, aunque fuese solo por unos euros, lo expulsaba de inmediato sin dar las gracias. Llegó a recibir regalos virtuales valorados en cientos de dólares por el simple hecho de quedarse mirando a la cámara en silencio. Y lo interesante es que para mantener esa rueda financiera y de dinero girando, el Fava comenzó a colaborar con otros creadores de la escena de TikTok en Reino Unido. Fue en esta época cuando conoció a Jack, otro creador trans bastante más joven que ella, que también compartía el gusto por el teatro musical. Durante un tiempo parecieron ser inseparables. Hacían dúos cantando, se apoyaban mutuamente y el Fava incluso terminó mudándose a la casa de Jack y de su madre. Para la audiencia esa fue la época dorada de su contenido, pero las tensiones no tardaron en aparecer. En las transmisiones conjuntas se notaba como el Fava se molestaba si Jack cantaba mejor que ella o si no le dejaba todo el protagonismo de las canciones. La amistad se volvió muy sofocante y el ambiente dentro de esa casa se enrareció rápidamente. En 2022 la situación escaló a un nivel mucho más oscuro cuando el Fava y Jack se inscribieron para participar en un concurso de talentos diseñado exclusivamente para personas dentro del espectro autista. Jack contaba con un diagnóstico oficial, pero el Fava llevaba meses asegurando en internet que ella también era autista, pero sin tener un diagnóstico médico confirmado. Cuando en los directos le preguntaban qué síntomas tenía, daba respuestas insólitas, como decir que su prueba médica era que le gustaba mucho la obra de teatro de The Weeknd y coleccionar cartas de Pokémon. Cuando la comunidad la acorraló y se demostró que jamás había sido diagnosticada, su defensa fue asegurar que el autodiagnóstico en Reino Unido era totalmente válido porque la lista de espera de la sanidad pública era
era muy larga. Al ver que la cancelación se le venía encima, cambió la versión y culpó directamente a Jack, diciendo en un directo que él había obligado a mentir y presentarse al concurso amenazándola con sufrir un colapso si ella no la acompañaba. La madre de Jack tuvo que salir públicamente a desmentir esto, aclarando que nadie le había forzado a nada y que la verdadera razón por la que terminaron echándola de casa fue no por el problema que había tenido con Jack, sino que no dejaba de pedir dinero a sus seguidores incluso desde allí dentro, y que obviamente ya cuando vivía en esa casa le estaban pagando todo, la casa, el alquiler, la comida, y aún así ella seguía pidiendo dinero y diciendo que no tenía para nada. We did go to hospital with Jack, but I'd go to hospital with anyone who needed me, and I went to hospital with Elfie as well. So again, I don't like all of the stories about this. Autism's Got Talent. He certainly wasn't forced into going on to Autism's Got Talent or anything. That was a complete and utter lie. Now, the begging, as you know, I did say there was going to be no begging. I saw the begging where she asked for gifts and was going to give them to people, and she didn't, and I said that had to stop. And it was only when she started begging again, and I said, that's got to stop. You can't do that in the house anymore. And she said, okay, I'm leaving then. I did not kick her out, and she chose to leave of her own accord. A finales de 2023, la relación con Jack explotó cuando él publicó un mensaje desgarrador dando a entender que había sufrido un episodio muy grave de una agresión por parte de alguien de su pasado. Aunque Jack no mencionó nombres de forma directa para evitar tener problemas legales, la respuesta del Faba fue inmediata y además terminó delatándose, cayendo en lo típico de excusa non petita, acusa manifesta, que si no sabéis lo que significa es que si no te han pedido explícitamente que digas porque hiciste algo, de cierta forma estás asumiendo que sí que lo hiciste. Y lo más interesante es que esta terminaría publicando un mensaje diciendo que si la policía no la hubiese detenido, todo lo que habían dicho sobre ella eran mentiras. O sea, literalmente, si no venía la policía y te lleva en grilletes, pues es que no has hecho nada, ¿no? Okay. Obviamente a la gente no le gustó esta respuesta porque tampoco tiene mucho sentido, y el Faba intentó limpiar su imagen acusando a Jack de cosas inconexas en directo, cosas que no tenían nada que ver o cosas que también pues se inventó, literalmente. Incluso sus explicaciones fueron tan confusas que terminaron por arruinar la poca credibilidad que le quedaba en internet. Pero bueno, por si fuera poco, cuando el escándalo del falso autismo empezó a perder fuerza, el Faba sorprendió a todos desarrollando de la noche a la mañana un nuevo diagnóstico neurológico, que era el síndrome de Tourette. Que bueno, sí, estamos en la época en donde todo el mundo le gustaba decir que tenía síndrome de Tourette por la cara, pero bueno, en fin, ¿qué queréis que os diga? Thank you for shopping at Tesco. Durante años de directos diarios jamás había mostrado un solo tic involuntario, pero de pronto todas sus transmisiones se convirtieron en un teatro donde hacía ruidos exagerados y hacía tics bruscos frente a la cámara. La comunidad de personas con Tourette se quejaron ya que era totalmente obvio que los movimientos que esta enseñaba eran falsos. Y todo esto colapsó cuando un activista, que de hecho sufría de Tourette y era profesional del tema, le explicó en su propio directo con firmeza que realmente no tenía nada del Tourette y simplemente estaba fingiendo. Incluso le pidió que mostrase su diagnóstico médico de Tourette, cosa que obviamente el Faba no consiguió. Además, esta especialista le exigió que dejara de usar la discapacidad como si fuera un accesorio de moda. Así sería como el Faba, acorralada por miles de espectadores, terminó admitiendo que no tenía ningún tipo de diagnóstico y excusó sus actos diciendo que estaba desinformada y que en realidad solo sufría de ansiedad. Que obviamente, si sabéis un poco, la ansiedad no tiene nada que ver con el síndrome de Tourette. Bueno, pero por si no fuesen pocos los casos donde esta se había inventado una enfermedad para llamar la atención y dar pena, todavía quedan más. Sí, todavía quedan más. Esta ha llegado a publicar imágenes en hospitales para intentar dar a entender que había sufrido crisis, pero la gente en internet descubrió rápidamente que las fotos habían sido sacadas de búsquedas básicas en Google. That's all I'm gonna post. This is all I'm gonna show you. And I'm getting help. And the help isn't even good. O sea, literalmente ni siquiera se había esforzado de buscar o hacer una imagen con IA, aunque sea, ¿no? Pero bueno, XD. En una ocasión, tras pedir comida a domicilio en directo, aseguró que sus seguidores la habían localizado y que le estaban filtrando la ubicación del hotel donde se alojaba en ese momento. Para hacerlo mucho más escénico, como cualquier persona que se dedica al teatro, agarró un cepillo de pelo, se dio pequeños golpes en la cabeza frente a la cámara y se dejó caer al suelo de forma lenta y ensayada, mirando fijamente a la pantalla segundos antes de tirarse para comprobar dónde iba a aterrizar. Why are you laughing at me? Why are you laughing at someone doxing me? I don't find it funny. I wouldn't laugh at that about you.
En otra oportunidad, frustrada porque su audiencia se negaba a enviarle donaciones para comprar una pizza, comenzó a comportarse de forma caótica frente al teléfono para forzar una reacción del chat. Y así llegamos a la polémica más sonada de toda su carrera e incluso la más destructiva, el uso del dinero para su transición. El Fab abrió una campaña de donaciones en GoFundMe pidiendo ayuda económica de manera desesperada a sus seguidores. Explicaba, entre lágrimas, que necesitaba el dinero con urgencia para poder pagar sus tratamientos médicos y su proceso de reafirmación de género. La campaña superó las 10.000 libras esterlinas. Sin embargo, el tiempo pasó y los avances médicos nunca se vieron. En lugar de utilizar el dinero de forma responsable para lo que lo había pedido, la gente vio cómo se dedicaba a comprar bolsos de marcas de lujo, realizar viajes caros y gastar en compras impulsivas. Cuando la audiencia comenzó a exigirle transparencia y que les explicase dónde había gastado ese dinero, incluso pidiendo facturas que acreditasen el uso del dinero para la transición, el Faba dio explicaciones contradictorias, llegando a decir que le habían estafado con la clínica y evitando asumir cualquier tipo de responsabilidad. Poco después confesó en un directo que acumulaba una deuda por no haber declarado sus ingresos de TikTok durante años, admitiendo que se había dedicado a gastar todo el dinero que le entregaban sin preocuparse ni siquiera de ningún tipo de consecuencia, e incluso las consecuencias fiscales, porque bueno, sí, tú puedes estar ganando mucho dinero, incluso estafando a tus seguidores, pero eso también lo tienes que declarar. Pues no lo declaro. I'm £37,000 in tax debt. Yeah, debt that bad. I'm spending a lot of money that I wasn't used to, and I didn't know what to do with it, and I just kind of fucking went for it, and I was stupid about it, and I didn't even know that you had to pay tax on that, to be honest. Like, I just spent, because I wasn't used to that kind of money that I was getting. I wasn't. I made £79,000 in a year, and that was in 2023 to 24. I've made around 150k, not 350k, 150k, think around that. Like in total these years. A toda esta cadena de escándalos económicos, estafas e incluso escándalos médicos se le suma un tema que ha sido objeto de debate continuo durante años: su nivel de higiene personal. Y no estamos hablando de simples críticas porque su habitación esté desordenada, porque bueno, aquí yo entonces no me metería porque en todos mis vídeos sale mi habitación desordenada y me la pela, sino que ella misma confesó ante millones de espectadores que pasaba meses enteros sin lavarse los dientes. Sorry, I tried to make a joke out of it. Where I could actually possibly get sepsis. It's quite fun, yeah. So they put like a temporary filling here. I have a thing called an irreversible pulpitis. Irreversible pulpitis, that's what it's called. So, you girls got laugh. I'm getting so drunk. I'm not laughing at actually not. I don't know. I'm just. If I don't laugh, I'll cry. So we need to laugh together. So it's probably from too much action, if you know what I'm saying. The cheeky sausage. That's probably how I got it, but we move. I'm saying I'm so nervous. I can't. Anyway. Right. No, I can't even tell you. I'm actually scared. So they put this thing in my tooth, right? I'll show you. See that white thing there? They put like a filling in my tooth. So it's like, I'm fucked. She's fucked. I'm fucked. I'm so fucked. I want to cry, but that's just like an exaggeration, so I don't want to cry. But I can't want to cry. Would any of you cry if you actually was told that you have to be cut open in your mouth and you have irreversible damage to your teeth? Because I want to cry. But I don't want to cry. But like, can we laugh it off? I know it's on me, it's my fault. I happily say it's my fault. Yes, this is on me, I feel it 1,000,000%, but I'm allowed to have emotions and I'm allowed to feel sad. I'm allowed to feel something. So, I know it's my fault, of course it is, but I'm just a bit like, you know. En más de una ocasión, incluso los usuarios detectaron en directo que esta tenía piojos caminando por su pelo. Hi, I'm a bit concerned. I've just seen a video and I'm a bit worried that I have lice. You don't have lice. Babe, you don't have lice.
Hello, darling. Hello, how are you, Alpha? I'm alright. Y hasta había tenido una araña en su propio pelo tejiéndole en el pelo, o sea, haciendo telarañitas en su propio pelo. O sea, no de esto de que se te ha metido justo una araña y no te has dado cuenta, ¿no? Y tienes una araña y ¡ay, qué miedo! No, 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 es que el pelo era la casa de la araña, literalmente. It's a spider. Okay, that really did. Where the fuck? What? Ah! Anyway. Y esto obviamente no solo se traduce a que esta pues no limpiase su habitación o lo que sea, sino que muchas veces cuando esta alquilaba pisos de donde vivir, muchos inquilinos le terminan expulsando por el estado de suciedad en la que tenía la vivienda. Y el punto más crítico de toda esta faceta fue cuando terminó contrayendo sarna, que si no lo sabéis es una enfermedad de la piel que es muy contagiosa. O sea, es una enfermedad que yo qué sé, si te pones la misma ropa que una persona que ha tenido sarna, literalmente te la contagia. Y es que pese a tener este diagnóstico y a lo que se sufre teniendo sarna, que no sé si habréis tenido sarna en algún momento, yo por suerte nunca la he tenido, pero por lo que he escuchado de gente que sí que la ha tenido es bastante agobiadora. Esta frecuentaba mucho el uso de transportes públicos, iba a restaurante y lo más preocupante de todo, iba a tiendas de ropa donde se probaba las prendas teniendo sarna y luego cuando ya la había probado y a lo mejor no le había gustado, la devolvía para que otras personas la pudiesen probar. Esto también te da a entender que da bastante miedo el comprar en tiendas por gente como esta, ¿no? Pero bueno, incluso cuando fue... And I want you to say this right now. Stop talking about my fucking scabies. I am done with that, for starters. I am no longer contagious, okay? Let's move the fuck on. I am sick of it. Is that all you got to talk about? You know what I mean? So, if you're going to do that, I'm not going to record outside. So stop that as well. If you want content and you want me to stay live and you want to keep watching and you want to keep entertained, whether to laugh at me or to hate me or whatever, then just at least let me go the fuck out. Okay? Off live, not online. I will happily do that. I've done it yesterday. Don't want to do it. So stop. Confrontada en un restaurante por los propios empleados tras ser alertados por la gente en internet de que esta chica tenía sarna y que de hecho no debería de estar ahí por miedo a que toque a otra persona o se contagie a otra persona, el Fava terminó discutiendo en directo asegurando que tenía todo el derecho de estar en esos lugares, que a ver, sí tienes el derecho, pero también deberías de tener la responsabilidad de limitarte hasta que te cures. But it's quite funny, to be honest, because she actually made fun of my skin condition and she said, "Hi, let's play Dr. Dot on Alphabet's face," and a 40-year-old woman saying that to her. Do you know what? I feel like if I was 17 years old, she'd probably still say the same thing, or 16 if I was 15 or something like that. So, in my opinion, she's going to get a taster of what it's like to live with a condition on the skin. Y esto se suma a todas las veces que el Fava se ha intentado aprovechar de otras personas, como por ejemplo el caso de Mama Cat, o uno que me ha parecido muy interesante de mencionar también, que ha sido el caso de Jeffree Star, que bueno, es una persona de base bastante problemática, entonces el concepto de que tú te quieras acercar a ser amigo de Jeffree Star también te deja ver bastante mal, porque Jeffree Star de base es una persona muy problemática, que podría hacer un vídeo, de hecho creo que alguna vez he dicho que haré un vídeo de Jeffree Star, pero todavía no ha llegado el momento, ya sabré yo cuándo haré un vídeo de Jeffree Star, pero bastante curioso. Y lo peor de todo es que de hecho llegó a colaborar con Jeffree Star y mientras estaba como colaborando con Jeffree Star, la gente empezó a decirle a Jeffree Star que no debería de estar colaborando con esta chica. O sea, imagínate ser fan de Jeffree Star, que eso ya es bastante de decir, que es porque es una persona muy problemática, y estar diciéndole a Jeffree Star que la persona que tiene delante es aún más problemática que tú. O sea, y que Jeffree Star, sabiendo cómo es el Jeffree Star, se meta y empieza a pelearse con el Fava en directo. Sobre todo, que la gente le terminaba como comentando en los comentarios de el Fava ha hecho esta cosa y el Fava ha hecho no sé qué. Y Jeffree se lo decía en la cara y se la felaba, porque es una persona de estas que suele decir todo lo que piensa y también muchas veces por eso la han cancelado. 30 seconds.
Oh my days. Now this is actually like Oh my god. After this, I might need some slime, baby. Yeah. I think I'm gonna need some of this slime. Oh, look at these! 10 seconds out, 10 seconds out. Coley with the galaxy at the end. Let's... Y lo más gracioso de todo esto es que incluso después de todo esto, Fava intentó como volver a intentar colaborar de Jeffrey, o sea, después de que la hubiese puesto en su cara, e incluso llegando como a darle dinero para intentar colaborar otra vez, y al final pues como que terminó ignorándole el Jeffree Star. So I sent £400 to Jeffrey. And I didn't even. Yeah, it's just a lot of money. Just wish I got a thank you. Honest, I'm not gonna lie to you. I didn't really know about the bad stuff he said when I was little, and I just watched him for makeup and stuff. I watched him for like learning how to do makeup, his honest reviews, I liked that and stuff, and Right, then you go back outside. Bye then. and now I feel like he hates me and I don't want anyone hating me. Come back in. Pitch out there now. What's the matter with you? Can I have a hug? Can I have a hug? Come here. Get off the live now. Y el episodio definitivo que marcó totalmente la locura de este personaje ocurrió a finales de 2024 con el estreno mundial de la adaptación cinematográfica de The Wicked en Londres. Al no ser invitada al evento oficial, inició una campaña agresiva en redes sociales para intentar presionar a la organización para que la invitasen. Llegó a presentarse cerca del evento vestida y maquillada por completo de verde para llamar la atención del público y los fotógrafos. Posteriormente aseguró en sus canales que el propio director le había saludado por su nombre y que la actriz Ariana Grande le había dedicado un gesto personalizado desde la distancia. She waved at me. That was lovely. There's a lot of big famous people here who are recognizing me. I just got paparazzi looking like this. Afirmaciones que fueron desmentidas por las grabaciones completas del evento y que en ningún momento se veía que Ariana Grande lo hubiese saludado. La situación escaló a tal punto que la propia productora Universal Studios y los representantes oficiales de la película publicaron un comunicado formal dejando claro de manera tajante que no mantenían ningún tipo de relación con ella, y aquí llega su máximo punto de quiebre, y es que el musical que ella había utilizado como refugio emocional durante los últimos 8 años de su vida y sobre el cual había construido toda su imagen pública, le estaba rechazando de forma pública y oficial, y así es Crazy. Igualmente, a día de hoy esta sigue haciendo directos donde sigue pidiendo dinero a sus seguidores, se sigue peleando con la gente del chat y sigue bloqueando masivamente a quienes cuestionan sus relatos y le recuerdan que su único refugio le expulsó. Pero bueno, gente, ¿qué tal os ha parecido esta historia? La verdad es que yo lo he traído porque me ha parecido como súper interesante como cada momento se iba poniendo feo y me ha parecido como, en plan, muy curiosa de traer, así que me podéis dejar lo que opinéis en los comentarios, también me podéis dejar si queréis que os traiga otra historia diferente. Nos vemos en el próximo vídeo, gente, tenéis todas mis redes sociales en la descripción. Nos vemos, un besito a todos. Chao, chao.